La Catedral de Notre-Dame, situada en el centro de París, es el edificio religioso más conocido de toda Francia, además de ser una de las catedrales más antiguas del país y la tercera catedral gótica más grande del mundo. Está situada en la Place Parbis, que se encuentra en una pequeña isla del río Sena llamada Ile de la Cite. Su importancia histórica y su bella arquitectura deslumbran a todo aquel que pasa por delante y hacen de la catedral una de las atracciones turísticas más aclamadas de Francia, que recibe alrededor de 13 millones de visitas al año. El novelista y poeta francés Victor Hugo hizo de la Catedral de Notre-Dame parte del imaginario popular gracias a su famosa novela El jorobado de Notre-Dame, que también fue adaptada al cine. Notre-Dame en francés significa Nuestra Señora, y la catedral fue bautizada en honor de la Virgen María, Madre de Jesucristo. Sin embargo, mucho antes de que se construyera este edificio religioso, hay indicios de que el mismo lugar se utilizaba para servicios religiosos celtas. Más tarde, los romanos construyeron un templo dedicado a Júpiter, dios del cielo y del trueno. Hay pruebas de que incluso existió ahí una ciudad romana llamada Lutecia. Una de las primeras iglesias cristianas de la capital francesa, la Basílica de Saint-Étienne, también se habría levantado en este mismo lugar. Posteriormente fue sustituida por una iglesia de estilo arquitectónico románico, hasta que en marzo de 1163, el obispo de París, Maurice de Sully, y el rey, Luis XVII, decidieron iniciar las obras de la Catedral de Notre-Dame, siguiendo las líneas de la arquitectura gótica, estilo que simbolizaba el nuevo espíritu europeo. Las obras duraron 182 años, y Notre-Dame no se terminó hasta 1345, casi 2 siglos después del inicio de la construcción. Desde entonces, este templo religioso ha formado parte de varios acontecimientos importantes de la historia de Francia. Tras la Guerra de los 100 Años, Enrique VI, uno de los monarcas más importantes de la historia de Inglaterra, fue proclamado rey de Francia y coronado en Notre-Dame en 1431. Durante la Revolución Francesa, la catedral fue saqueada y se destruyeron algunas estatuas relacionadas con el catolicismo y la monarquía. Al mismo tiempo, Notre-Dame fue saqueada y utilizada como almacén. Tras la Revolución Francesa, la Catedral de Notre-Dame se alejó de sus funciones católicas y comenzó a utilizarse para otro tipo de celebraciones, como el culto a la razón, que valoraba al hombre y su capacidad de conocimiento, y el culto al Ser Supremo, que era un nuevo tipo de religión que surgió en el país, apoyada por Robespierre. En 1801, durante el reinado de Napoleón Bonaparte, la catedral volvió a ser una iglesia católica, y fue ahí, en 1804, el propio Napoleón Bonaparte fue coronado emperador de Francia. Desde su construcción, la catedral ha sufrido diversas restauraciones y modificaciones. Durante el siglo XIX, las autoridades francesas llegaron a plantearse la demolición de la catedral, ya que en aquella época su estado de conservación era muy deficiente y el edificio se estaba deteriorando. Sin embargo, en 1831, con la publicación del libro Notre-Dame de París, más conocido como El jorobado de Notre-Dame, el lugar ganó la admiración popular, lo que impidió su demolición. En 1844, el rey Luis Felipe I ordenó su restauración, que duró unos 23 años. Más tarde, en los 90, también hubo que hacer reparaciones, que duraron más de una década. Los detalles arquitectónicos de este famoso edificio son impresionantes. En su fachada hay 2 torres de 69 metros cada una. En la catedral hay más de 200 coloridas vidrieras que representan pasajes bíblicos, algunas de las cuales están consideradas las vidrieras más grandes del mundo. También destacan los rosetones. Se trata de un ornamento típico de las catedrales góticas, y en la Notre-Dame, los más grandes, que son el norte y el sur, tienen 13 metros de diámetro. Contienen imágenes de santos, ángeles, la Virgen María y Jesucristo. Las gárgolas dispuestas en algunas partes del edificio son una de las principales características de la catedral. Algunos dicen que estas esculturas sirven para alejar el mal, aunque otros las interpretan como símbolos del mal en sí mismas. Pero hay muchas otras estatuas que conforman su arquitectura.
y entre ellas 37 representaciones de la Virgen María. También hay hermosas pinturas, arcos ojivales y campanas en la catedral, y una que destaca es la Bourdon Emmanuel, que pesa 13 toneladas y se encuentra en una de las torres de la catedral, la Torre Sur. Es la campana más antigua. Solo se toca en ocasiones extraordinarias, como funerales presidenciales y visitas del Papa, por lo que desde 1681, cuando se colocó en la torre, solo se ha tocado 84 veces. Uno de sus toques más memorables se produjo en 1944, durante la Segunda Guerra Mundial, cuando su sonido anunció a los parisinos que la capital francesa estaba libre de la dominación nazi. Otro elemento destacable son sus órganos, uno de los cuales se empezó a construir en el siglo XV y tras sufrir algunas reformas hasta el siglo XVIII, cuenta con 5 teclados y unos 8,000 tubos. Además de todos los aspectos políticos, sus numerosas renovaciones y su esplendor arquitectónico, la Catedral de Notre Dame también destaca por otros detalles. Uno de ellos es una estatua de Santa Juana de Arco, líder militar que luchó en la Guerra de los 100 años. Se convirtió en una de las mujeres más importantes de la historia de Francia y fue beatificada en esta misma catedral. Frente a la entrada de la parte oeste del edificio, que está en la Plaza Parvis, se encuentra la Zona Cero, que es una placa de bronce considerada el punto de partida desde el que se calcula la distancia de las carreteras de Francia. En abril de 2019, un incendio arrasó la catedral más aclamada de París. Las llamas dañaron gran parte de su estructura, causando gran conmoción en Francia y conmoviendo al mundo entero. Las reparaciones ya están en marcha, pero de momento no hay un calendario para su finalización. La Catedral de Notre Dame es uno de los símbolos más emblemáticos de Francia y también uno de los edificios religiosos más bellos de todo el continente europeo. Contiene una parte muy significativa de la historia de París y ostenta una imponente arquitectura gótica, tanto en su interior como en su exterior. Estos innumerables acontecimientos formaron parte de su pasado y de su espléndida belleza. Se espera que su restauración tras el último incendio permita que este importante hito histórico sobreviva cientos de años más.